Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 Capítulo 11. Starfire, y cometieron un gran error, ingenuos. Nadie se mete con los cráneos verdes y llega a ver el día siguiente, dijo uno de los gordanianos en las motos voladoras, mientras sacaba un gran bastón que chisporroteaba con electricidad. Vamos a dar ejemplo con ustedes, perdedores, para que toda la ciudad sepa que no deben meterse con nosotros. No se preocupen, no los mataremos. Vendrán bien en el mercado de esclavos, sobre todo esas dos zorras. La crueldad de los gordanianos era infame en toda la galaxia. La gran mayoría eran traficantes de esclavos, trabajando en estrecha colaboración con los psiónicos y el imperio de la ciudadela del sistema Vega. Quienes no eran traficantes de esclavos solían ser sicarios, piratas espaciales o gánsteres. Eran como una plaga donde quiera que iban. Un repentino ataque de ira y odio surgió de la mujer de la capa a su lado. Fue tan repentino, y la intensidad de sus emociones fue tan alta, que Naruto la miró involuntariamente, sobresaltado por dentro. La calle bajo los pies de la mujer encapuchada se agrietó cuando ella saltó, arrojándose hacia quien parecía ser el líder de los gordanianos. Se escuchó un sonido repugnante y la cabeza del hombre lagarto explotó en una lluvia de huesos y carne, y la sangre comenzó a brotar de su cadáver sin cabeza como un geyser. La capa que cubría a la mujer comenzó a arder, convirtiéndose en cenizas y revelando la apariencia que había tratado de mantener en secreto. No era otra que Coriander, la gladiadora de Mundo de Guerra. A medida que su ira estallaba, también lo hacía la intensidad de su fuego. Su larga cabellera pelirroja parecía incendiarse, y sus ojos verdes brillaban con la radiación solar. Dos rayos de calor mortal brotaron de sus ojos, y ella giró la cabeza, incinerando a cada hombre lagarto que veía. «¡Mátenla!», gritaron los demás gánsteres, y apuntaron sus blasters de plasma hacia ella. A diferencia de los gordanianos que colaboraban con los psionianos o con la ciudadela, los cráneo verdeante eran solo una panda de matones. No habían recibido entrenamiento formal ni especializado, por lo que eran malos tiradores con sus blasters. Pero Coriander no se atrevió a subestimarlos y huyó, usando a otros gordanianos como cobertura. Voló entre ellos, matándolos uno a uno, y les impidió dispararle con sus armas de plasma por miedo a herir a sus compañeros de banda. A diferencia del gladiador tamaraneano que se lanzó a una matanza masiva, Naruto no perdió la calma. Los gordanianos disparaban sus rifles láser con desenfreno, sin importarles los cientos de inocentes transeúntes ni la desorbitada cantidad de daños materiales que causaban. Tenía que hacer algo al respecto primero. Rápidamente pasó por una serie de sellos manuales y su pecho se infló más allá de lo que debería ser posible para los humanos normales. Un enorme torbellino salió de su boca, y no solo los gordanianos quedaron atrapados en él, sino también la mujer pelirroja. Unos segundos después, el torbellino se apagó y todos, junto con sus motos voladoras, fueron lanzados a una zona industrial abandonada. Gracias a la investigación de sus clones de sombra, mientras buscaban la manera de comprar una nave espacial, antes de liberar al Kyuubi, Naruto conocía la distribución de Bastión de Guerra, la capital de Mundo de Guerra. Warworld, una nave espacial planetaria altamente avanzada y próspera, quedó en un estado de abandono y deterioro tras la toma de control por parte de Mongul. La población se moría de hambre y recurrió al crimen para sobrevivir, y las numerosas fábricas de War Bastion quedaron abandonadas a su suerte. Dicho esto, ningún inocente transeúnte iba a convertirse en víctima de su lucha allí. A pesar de que el vórtice de viento la había atrapado junto con los hombres lagarto, Coriander fue la primera en recuperar el equilibrio y aprovechó al máximo su impotencia momentánea.
Los jordanianos estaban esparcidos por todas las calles vacías y los edificios abandonados, luchando por sacudirse el mareo y ponerse de pie, cuando las manos de Coriandre se iluminaron con sus rayos estelares. Como era la naturaleza de sus poderes, cuanto más intensas eran sus emociones, más poderosas eran sus habilidades. Empezó a lanzar una docena de rayos estelares por segundo, derritiendo su carne y huesos al contacto y prendiendo fuego a todo lo demás. Si los hombres lagarto hubieran sabido a quién se enfrentaban desde el principio, jamás se habrían atrevido a iniciar un ataque. Porque así eran, en general, muchos matones y criminales, fuertes contra los débiles y cobardes frente a los fuertes. Sin embargo, una vez que la capa de la princesa del fuego se quemó y reconocieron su identidad, fue demasiado tarde para ceder. Un grupo de matones se subieron a sus motos e intentaron volar, pero Naruto rápidamente realizó 3 sellos manuales. Futon, Shinku Gyoku. Balas de vacío invisibles fueron escupidas desde su boca, y los hombres lagarto que huían fueron abatidos con una precisión letal, todos ellos cayendo al suelo con agujeros del tamaño de un puño en la parte posterior de sus cráneos. En el combate cuerpo a cuerpo, la muchacha tamaraneana los quemaba vivos o les hacía agujeros en el cuerpo con los puños, y si intentaban huir, el mago humano los derribaba con esta magia de viento. Fue un pandemonio. Llevados al límite y al borde de la muerte, los ojos de los jordanianos se tornaron rojos como la sangre y rugieron mientras cargaban con furia contra Coriandre y Naruto. Si iban a morir de todas formas, al menos los arrastrarían a ambos a la tumba. Por desgracia, los cráneos verdes estaban superando a su clase. Sus enemigos eran de un nivel completamente diferente. Uno era un shinobi de nivel Kage y antiguo general del ejército de Apocalipsis, mientras que la otra era una antigua princesa de Tamaran, entrenada por los señores de la guerra de Okara y una gladiadora invicta en la arena de Warworld. Desde el principio, nunca tuvieron ninguna oportunidad. La mayoría de los hombres lagarto atacaron a Coriandre, considerándola más peligrosa que Naruto, pero la joven no luchó contra más de 10 de ellos atacándola a la vez. Ella esquivó sus balas de plasma, bloqueó sus ataques cuerpo a cuerpo con sus brazaletes y derritió sus cabezas con sus rayos estelares. Naruto quedó relegado a poco más que un espectador mientras observaba cómo el pelirrojo los mataba sin piedad. Minutos después, solo quedaban cráteres humeantes, metal derretido y el olor de cadáveres quemados mientras varias docenas de hombres lagarto yacían muertos en el suelo, con una apariencia irreconocible. Después de unos momentos, la respiración trabajosa de la niña se estabilizó y la tensión en sus hombros desapareció. Volando sobre el suelo para evitar pisar los cadáveres carbonizados y mutilados de los lagartos, aterrizó frente a Naruto. Al encontrarse cara a cara con ella, se vio obligado a levantar la vista para mirarla a los ojos. Ella le sacaba media cabeza. Me hace pensar en Big Barda y las Furias, pensó para sus adentros. Ellas también eran mujeres muy altas y atléticas, expertas en el arte de la guerra. Su ayuda fue invaluable. Gracias por alejarnos de los civiles y ayudarme en la batalla. Soy Coriandre, de Tamaran. Como si no hubiera matado brutalmente a unas cuantas docenas de matones, la chica pelirroja le sonrió dulcemente y levantó la mano para estrecharla de él. Starfire, dijo al oír la traducción que su dispositivo le dio de su nombre. Un nombre muy apropiado. Encantado de conocerte. La niña parecía querer hablar más con él, pero un grupo de 20 robots voladores bajó del cielo y los rodeó. Coriandre de Tamaran. Según las órdenes del Gran Mongul, debes regresar a tus aposentos de inmediato. Al ver que Naruto se tensaba y parecía que iba a atacarlos, Starfire puso una mano en su antebrazo, deteniéndolo. No los ataquen, tengo que ir con ellos. Naruto la miró confundido. Su habilidad de detección de emociones negativas le decía que ella no era feliz. El arrepentimiento y una sensación de impotencia emanaban de ella. ¿Estás luchando en la arena por voluntad propia?, preguntó. A mí no me lo pareció. Te torturaron cuando te negaste a matar a Draga. Starfire parpadeó sorprendida. Así que me reconociste después de todo. Por supuesto que sí. Eres difícil de olvidar. Su cumplido la hizo sonreír. La mayoría de la gente reacciona visiblemente al verme, así que pensé que probablemente no sabías quién era. Me alegra saber que me encuentras memorable.
Su pequeña conversación llegó a su fin cuando los robots levantaron sus cañones de plasma. Podríamos con ellos, dijo Naruto en voz baja. Podría destruir todos estos trozos de metal en segundos. Starfire negó con la cabeza. Matar a estos robots no servirá de nada, dijo con una sonrisa hueca. Ella se dio la vuelta y apartó su largo cabello rojo, dejándole expuesta la parte posterior de su cuello. Tengo un chip de aleación de cromo implantado en la nuca, con solo pulsar un botón, Mongul tendrá 200 millones de voltios recorriendo mi cuerpo, o podría decidir detonar. Mi vida está en la palma de su mano, no tengo más remedio que obedecer. Entrecerró los ojos, la ira crecía en su interior. Pero Starfire se apartó de él y caminó hacia los robots. Estoy lista para irme, les dijo. Volviéndose para mirarlo una vez más, lo saludó y sonrió. Podríamos volver a vernos algún día. Iré a esa taberna cada vez que me lo permitan, te encontraré allí. No sé cuánto tiempo me quedaré en Waterworld, dijo con sinceridad. Pero cenaré en esa taberna todos los días hasta el día de mi partida. ¿Promesa? Prometo. La sonrisa que ella le mostró en ese momento podría iluminar una ciudad entera. Espero volver a verte. Espero que podamos hacernos amigos. Dejando esas palabras atrás, Starfire permitió que los robots se la llevaran. Pasaron los días, y Naruto se encontró deseando encontrarse con Starfire con más ansias de las que jamás hubiera imaginado. Ella no podía ir todos los días. Mongul solo le permitía visitar la ciudad cuando ofrecía una actuación particularmente espectacular en la arena. Pero Naruto la esperaba en esa taberna todos los días, al anochecer, a veces incluso 4 o 5 horas seguidas. En un momento de su vida en el que contemplaba acabar con todo y se preguntaba si tenía sentido seguir viviendo, la presencia de Starfire fue como un rayo de sol. Él mismo se sorprendió de lo mucho que significaban sus encuentros para él. Era por lo atractiva que era. Si la mera belleza bastara para captar su interés, Naruto no habría rechazado a las furias de Darkseid cuando intentaron acostarse con él. Pero Starfire era diferente de las furias. Kara también, pensó, con una mirada melancólica en el rostro. Me pregunto cómo estará. ¿Está bien? Lo último que supo de ella fue que su familia y amigos vinieron a rescatarla de Apocalipsis. Muchas veces, no podía evitar pensar en la pequeña rubia y en lo que solían tener. No había sido una relación larga, pero las pocas semanas que había pasado con Kara Zor-El habían sido la época más feliz de su vida. ¿Eran reales mis sentimientos por ella? ¿También lo eran sus sentimientos por mí? ¿O todo fue inventado por Darkseid, quien quería un sirviente con ADN kryptoniano y shinobi? Quizás podría ir a la Tierra algún día y hacerle esas preguntas él mismo a Kara. Pero entonces, resopló con autodesprecio y negó con la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. Probablemente sea lo último que necesita. Si fuera a verla ahora, no sería más que un recordatorio del dolor que sufrió en Apocalipsis. Ya había causado suficiente sufrimiento a otras personas. No quería añadir más. Se rió de nuevo, una risa silenciosa, llena de autodesprecio. ¿Acaso necesito que lo diga? Es obvio lo que me diría. ¿Quién querría a alguien como yo después de todo lo que he hecho? Como ya no volvía a usar la apariencia de Enge, el tabernero y su hija desconocían que él los había salvado, pero sus apariciones diarias en la taberna y la considerable cantidad de dinero que gastaba allí hicieron que rápidamente lo reconocieran y lo trataran como un invitado especial. Le reservaban una mesa todas las noches y, además, le cocinaban antes de que llegara, sabiendo qué platos le gustaban. Por suerte, hoy era el día en que Starfire podía visitar la ciudad. Al ver su alta silueta entrar por la puerta, Naruto sonrió. Era apenas su quinto encuentro hasta el momento, pero, antes de que pudiera siquiera decir una palabra de saludo, Starfire voló hacia él y, sin importar las miradas de los otros clientes, lo abrazó. Mi querido amigo, te he extrañado. Dijo con una voz llena de alegría, apretando su cuerpo en un abrazo que le rompió la espalda. Fue el tipo de abrazo que habría hospitalizado a un hombre normal, pero Naruto le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Y así, de repente, los pensamientos de autodesprecio y tristeza desaparecieron de su mente. Era simplemente imposible para él deprimirse cuando ella estaba cerca. Su cena en la taberna no duró mucho. Ambos comían rápido, y la taberna era solo un punto de encuentro.
Preferían pasar el tiempo caminando o volando sin preocuparse de que otros escucharan su conversación. Ahora, regresaban a la zona industrial abandonada, donde habían luchado juntos por primera vez. Warbastion, la capital de Warworld, no tenía espacios verdes ni naturaleza. Y Mongul tampoco le permitía a Starfire salir de la ciudad. Las fábricas lúgubres y abandonadas eran el único lugar donde podían estar solos. Pero no les importaba demasiado. Es tan agotador fingir que soy débil para hacer que las peleas sean emocionantes para el público, pero cuando pienso que es por el bien de poder verte, gano la fuerza para soportarlo, dijo Starfire. Su voz cálida y etérea, y su forma de decir esas cosas con seriedad, solían avergonzar a Naruto. Pero, en secreto, su corazón no podía evitar latir con fuerza. Yo también me alegro de verte, pasar tiempo contigo es lo único que me mantiene en marcha estos días, confesó. Debido a su piel naranja, no era fácil de ver, pero las mejillas de Starfire se enrojecieron ante sus palabras. Seguramente estás bromeando. Eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Ir a donde quieras. Comer lo que quieras. Y con tu fuerza, no hay muchos que puedan suponer una amenaza para ti. Ahora que lo pienso, no me has contado nada sobre ti. Me encantaría conocerte mejor. Naruto se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Preferiría no hablar de ello, murmuró. Mi vida no es algo de lo que me sienta orgulloso. Vamos, cuéntamelo. Prometo no juzgarte. Gimió ella y lo empujó suavemente con el hombro. Tal vez te lo cuente algún día cuando salgamos de aquí, dijo, riéndose de su comportamiento. Ay, no seas así. Te conté sobre mi pasado, ¿no? Su pelea contra los cráneos verdes tuvo lugar hace menos de un mes, y este era solo su quinto encuentro, pero la chica ya le había abierto su corazón y le había contado sobre sus dificultades pasadas. Starfire era una princesa de Tamaran, la siguiente en la línea de sucesión al trono del planeta. Desde muy frágil, sus padres la enviaron a entrenar con los señores de la guerra de Okara, los más grandes guerreros y luchadores del sistema Vega, según la tradición de la familia real. Pero su hermana mayor, Commander, envidiaba su talento y destreza marcial, y que Starfire algún día se convirtiera en la reina de Tamaran. Así que conspiró contra ella. Blackfire vendió los secretos de la defensa de Tamaran al imperio de la Ciudadela, que procedió a invadir el planeta. Tamaran fue conquistada en cuestión de días y obligada a convertirse en vasalla de la Ciudadela. Fuego Negro exilió a sus padres, el rey y la reina, y se apoderó de la corona. En cuanto a su hermana menor, Fuego Negro la vendió a los Sions. Durante los siguientes 6 años, Starfire soportó experimentos inhumanos a manos de científicos locos, que la torturaron y rompieron los límites de su cuerpo una y otra vez, hasta que obtuvo sus poderes solares. Escapó del laboratorio donde la tenían prisionera y, en un ataque de furia, mató a docenas de psiónicos antes de escapar. Me contaste cómo escapaste, pero no me contaste cómo Mongul te capturó. Naruto cambió de tema. ¿Cómo terminaste en Warworld? Una expresión de desilusión apareció en su rostro. Caí en una trampa. ¿Has oído hablar del Libertador? Preguntó. ¿Quién? Preguntó, con un mal presentimiento creciendo en su corazón. El general de Apocalipsis, explicó Starfire. Uno de los hombres más temidos del universo. A Naruto se le revolvió el estómago. No le había contado a Starfire nada de su pasado, de lo que había hecho ni de quién era en realidad. Temía que, en cuanto descubriera su identidad, esos ojos verdes que brillaban de alegría cada vez que lo miraba se llenaran de ira, miedo y odio. Sabía que la verdad saldría a la luz en algún momento y que, tarde o temprano, la chica descubriría su identidad. Pero no soportaba decírselo ahora. No soportaba renunciar a esos hermosos momentos con ella. Quería disfrutar de su compañía un poco más. Oh, ese tipo. Creo que he oído hablar de él 1 o 2 veces, dijo vagamente. Verás, tras escapar de los Sions, me uní a los Hombres Omega. Son un grupo de luchadores por la libertad del sistema Vega. Nuestro propósito era proteger a los inocentes y derrotar algún día al imperio de la Ciudadela, pero las cosas no me salieron tan bien. Mientras escuchaba tranquilamente su relato, Starfire continuó. Hace unos meses, el Libertador y su ejército invadieron el mundo natal de los Sions y masacraron a la mayoría de ellos.
Fue uno de los momentos más felices en la historia del sistema Vega, uno que yo y muchos otros celebraremos durante muchos años. Sus palabras hicieron que Naruto se tragara el nudo que le había surgido en el cuello. Nunca había considerado sus actos desde esa perspectiva. Nunca se había parado a considerar que tal vez no todos sus actos pasados habían sido malvados. Desafortunadamente, algunos Zeons lograron escapar. Aunque su nación y gobierno fueron destruidos, los Zeons tenían colonias y bases externas en todo el sistema Vega. La luz verde en los ojos de Starfire brilló más a medida que sus emociones de ira se intensificaron. No podía dejar pasar esa oportunidad. Ahora, cuando su ejército y las defensas planetarias estaban destruidos, era la mejor oportunidad para aniquilarlos a todos para siempre. Por eso, me propuse cazarlos a todos. Nunca se debería permitir que los psiónicos se reagrupen y continúen sus atroces experimentos con personas inocentes. No quería que nadie más sufriera como yo, dijo Starfire, apretando los puños. Sintiendo sus emociones a través de su habilidad sensorial, Naruto colocó su mano sobre su puño cerrado. La negatividad que sentía se desvaneció casi al instante cuando la chica bajó la vista hacia sus manos y luego lo miró tímidamente. Su mano era áspera y estaba tan llena de callos como las suyas por toda una vida empuñando armas, pero Starfire sintió un inmenso consuelo con su tacto. ¿Qué pasó después?, preguntó. Tranquilizada por su muestra de afecto, Starfire entrelazó lentamente sus dedos con los de él, uniéndolos sin darse cuenta en un abrazo de amor. Aparentemente ajena a la intimidad de su gesto, lo miró con una sonrisa que dejó a Naruto sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza. Todavía sosteniendo su mano íntimamente, Starfire reanudó su relato como si no supiera cuánto lo afectaban sus acciones, como si su sentido mejorado del oído no pudiera oír el martilleo de los latidos de su corazón. Todo fue bien por un tiempo. Localicé y maté a 17 psiónicos que habían escapado del Libertador y su ejército. Los maté, destruí sus laboratorios y liberé a todos sus prisioneros. Iba a cazar a mi 18º objetivo, pero resultó ser una trampa. Este psiónico había hecho un contrato con Mongul, buscando su protección a cambio de ofrecer sus habilidades como científico. Cuando llegué a su laboratorio secreto, el psiónico que perseguía no estaba allí. En cambio, detonó una bomba de gas y, una vez debilitado, el ejército de Mongul me abrumó. Desde entonces, me han obligado a luchar en la arena. Aquí, cada día es igual, despertar, ser arrojado a la batalla, luchar por mi vida y luego ser torturado si me niego a matar a mi oponente. Siguió un momento de silencio. Siempre quise preguntarte, Koi, ¿cómo te mantienes tan alegre? ¿Cómo puedes seguir sonriendo después de todo lo que te pasó? ¿Cómo no has perdido la esperanza? Su situación le impactó. Mientras que Darkseid lo había esclavizado y le había lavado el cerebro, Starfire fue capturada y torturada por Mongul, quien la obligaba a luchar en la arena de Warworld bajo la amenaza de detonar el chip implantado en la nuca. Sin embargo, aunque estaba perdido, lleno de culpa y sin esperanzas para el futuro, incluso considerando poner fin a su vida, Starfire seguía sonriendo. Aún albergaba la esperanza de que vendrían días mejores. Su pregunta hizo que ella le apretara la mano reconfortantemente. Es cuando estamos en nuestro punto más bajo que tenemos que aferrarnos a la esperanza. A veces, la niña sonaba como una linda y desinformada cabeza hueca, pero otras veces, como en el presente, sonaba sabia más allá de su edad. Ella miró con aire ausente el paisaje en ruinas de la zona industrial abandonada, mirando fijamente al espacio vacío. Para mí tampoco fue fácil. De princesa de un planeta que tenía todo lo que podía desear, pasé a ser un experimento viviente, y ahora, una gladiadora. Pero nuestras vidas no son una línea recta. A veces caemos. A veces sufrimos. Pero también vendrán tiempos mejores, siempre que seamos lo suficientemente fuertes para resistir. Starfire se giró para mirarlo. No quiero que mi vida se limite a esto. Deseo liberar mi planeta del fuego negro y la ciudadela. Deseo viajar por el universo. Quiero hacer muchos amigos, y deseo encontrar el amor algún día y tener citas. Hay tantas cosas que quiero hacer, así que aguanto. Warworld es incluso más terrible que los experimentos que soporté a manos de los Zeons, pero no me equivoqué al aferrarme a la esperanza.
No me equivoqué al no rendirme porque, mira, incluso aquí, en el momento más oscuro de mi vida, te conocí, dijo, con su brillante sonrisa contrastando con el tema de conversación. Gracias a ti, mi vida se volvió más brillante. Ahora, cada mañana al despertar, pienso en ti, mi querido amigo. Cada día, anhelo verte. E incluso cuando estoy en la arena, luchando por mi vida, mientras hablaba, Naruto levantó la mano y le acarició el rostro con ternura. Sus palabras se ahogaron en su garganta mientras su pulgar le acariciaba la mejilla con ternura. En ese instante, la chica, inconsciente, finalmente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Con la respiración entrecortada, el rostro de Starfire se tiñó de un hermoso rubor, y su boca se entreabrió de sorpresa, atrayendo sin querer la mirada de Naruto hacia sus labios, esos labios rojos, carnosos y brillantes que pedían ser tocados y besados, y Naruto ya no pudo contener el deseo y el anhelo que sentía por ella. Su rostro se inclinó lentamente hacia el de ella, dándole la oportunidad de alejarse, pero Starfire permaneció quieta y Naruto le dio un suave y casto beso en los labios. Unos segundos después, se apartó, sonriendo mientras le acariciaba la mejilla. Pareció quedarse paralizada por la sorpresa, pero solo fue un instante. Imitando sus acciones, Starfire se acercó a él y le tomó la cara con la suya, acariciándole la mejilla con la misma ternura con la que él la acariciaba. Sus labios se encontraron de nuevo, y no se parecía en nada a su primer beso. A pesar de su inexperiencia, Starfire inclinó la cabeza instintivamente, profundizando en el beso. Sus labios se movieron contra los de él con vehemencia, sus acciones se volvieron más apasionadas a medida que lo saboreaba. Un gemido ahogado de sorpresa salió de ella cuando su lengua se deslizó entre sus labios entreabiertos. Un calor se apoderó de su estómago, un escalofrío le recorrió la espalda y, de repente, lo que hacían ya no era suficiente. Necesitaba más. Starfire se sentó a horcajadas sobre sus muslos y le rodeó el cuello con los brazos, gimiendo de placer al fundirse con él. Mientras se subía encima de él y lo abrazaba con todas sus fuerzas, Naruto también se perdió en esa placentera intimidad. Sabía tan dulce, sus labios eran tan suaves y carnosos, y su cuerpo era tan cálido que él no se cansaba de ella. Gimió cuando sus manos abrazaron su esbelta cintura y comenzó a besarlo con aún más pasión que antes. La larga y llameante cabellera pelirroja de la princesa los envolvió como una cortina, y el mundo exterior dejó de existir para él. Por un momento, se olvidó por completo de Darkseid, de Apocalypse, de su culpa, de su autodesprecio. Todo desapareció excepto ella. Todo lo bueno se acaba, y su beso también. Tras separarse, no se soltaron. Él la rodeó con sus brazos y Starfire recostó la cabeza en su hombro mientras disfrutaban del resplandor de sus besos íntimos. «Te voy a sacar de aquí», dijo. «Te lo prometo, Koi. Encontraré la manera de quitarte esa cosa del cuello. Y Mongul pagará por todo lo que te ha hecho». Ella levantó la cabeza de su hombro para mirarlo. Matar a Mongul no será suficiente. El psiónico que perseguía también vive en algún lugar de Waterworld. Estoy seguro de que tiene un segundo control remoto que podría hacer explotar el chip en mi cuello. Naruto asintió. Sí, también lo he pensado. Mis clones de sombra están rastreando Bastión de Guerra y las ciudades circundantes. También se infiltraron en el palacio de Mongul. Es solo cuestión de tiempo. Solo necesito unos días más. Espero con ansias ese momento, dijo Starfire sonriendo. ¿Pero te quedarás conmigo después de eso también? ¿Estarás conmigo, juntos, para siempre? Su pregunta sonó casi como si le estuviera pidiendo que se casara con ella, y Naruto se sintió cada vez más acalorado. No estaba seguro de si la chica tamaraneana simplemente era inconsciente o si era una maestra en el arte de la seducción, pero definitivamente era una experta en hacer que su corazón se acelerara. Haciendo todo lo posible por superar su vergüenza, dijo, «Si me quieres, sí, lo haré. No puedo pensar en ningún otro lugar donde preferiría estar». Starfire rió alegremente y lo abrazó, apretándolo en un abrazo que le hizo crujir los huesos y le dejó sin aliento. Una vez que ella lo soltó y él finalmente pudo respirar de nuevo, dijo, «Voy a infiltrarme en el palacio de Mongul en persona esta noche. Puede que no pueda ver tu partida mañana, pero dejaré un clon de sombra. Solo asegúrate de ganar, como siempre».
No tienes que fingir debilidad esta vez, ni fingir para impresionar al público, porque ya no necesitarás el favor de Mongul. La próxima vez que nos veamos, serás libre y Mongul estará muerto. Naruto y Starfire no sabían que su próxima pelea en la arena sería su mayor desafío hasta el momento. Lo que no sabían es que su próximo oponente sería el enemigo más poderoso y peligroso al que se había enfrentado en toda su vida. Capítulo 12, una batalla desesperada. Una joven bajita y algo regordeta, de unos 15 años, estaba sentada en el sofá con una pareja de ancianos viendo la televisión. Si Naruto hubiera estado allí para verla, la habría reconocido al instante. No era otra que Kara Zor-El, su primera novia. Gracias a la colaboración de la NASA con la Liga de la Justicia y a su intercambio de tecnología e información, se descubrió un asteroide masivo que salía de la órbita de Saturno y se dirigía hacia la Tierra. Considerando su velocidad, los científicos predicen que el asteroide llegará a la Tierra en 18 días. El presentador de noticias procedió a describir sucintamente las devastadoras consecuencias de que un asteroide tan grande impactara la Tierra antes de que la escena cambiara a una conferencia de prensa celebrada dentro de la Casa Blanca. Cal se encargará, estoy segura, dijo la chica, y le dio un mordisco a una crepa. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es esto? Nunca había comido nada igual. Es mermelada de fresa, dijo la anciana sonriendo. Come toda la que puedas. ¿Hay más? ¿De dónde salió esa? Kara asintió con entusiasmo y se lo devoró en un segundo antes de coger otro. Luego otro. Y otro. En menos de un minuto, lamió el plato hasta dejarlo limpio, provocando la risa de Marta y Jonathan. Gracias, mamá, estaba delicioso, dijo tímidamente. Había estado viviendo con los Ken durante más de 3 meses, por lo que ya debería haberse familiarizado con ellos, pero a veces, no podía evitar sentir que era una carga para ellos. Déjame los platos a mí, querida. No tienes por qué, empezó a decir Marta, pero Kara ya se había levantado y había empezado a recoger los platos y vasos en la mesa de café. Es lo mínimo que podía hacer. Con su supervelocidad kryptoniana, podría haber terminado de lavarlo todo en menos de 3 minutos. Desafortunadamente, no le permitieron usar sus poderes. Los médicos de laboratorios estelares se lo prohibieron. Con el paso de los minutos, los pensamientos de Kara se desviaron sin querer a diversas cosas. Sin embargo, incluso después de más de 3 meses, la chica no podía dejar de pensar en el joven rubio de Apocalypse. Él fue el primero en aceptarla. La tomó bajo su protección cuando la Yaya Bondad y sus furias le amargaron la vida. Fue su primer amigo y también su primer amante. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar cómo había destruido un gran trozo de la fortaleza de Darkseid mientras Naruto le enseñaba a pilotar una nave destructora. Luego, estaban sus competiciones de carreras y entrenamientos. Un rubor rosa tiñó sus mejillas al recordar uno de esos momentos del entrenamiento, cuando su brazalete se rompió. No puedo creer que haya hecho eso, pensó, llevándose las manos a las mejillas. Ardía de vergüenza al recordar cómo había seducido a Naruto y cómo habían hecho el amor por primera vez al aire libre, en plena naturaleza, en medio de un cañón polvoriento y rocoso. Pero esos hermosos y felices recuerdos se oscurecían cada vez que recordaba lo que le sucedió al final. Desaad lo había sacado de Apocalypse, en algún lugar del espacio profundo del vasto e infinito universo. Había querido regresar a Apocalypse para buscarlo y sonsacarle la verdad a Desaad, pero la Liga de la Justicia no se lo permitió. Tampoco tenía un tubo de escape para escabullirse sola. Pero ahora no podría ir allí aunque me lo permitieran, murmuró en voz baja. Sin quererlo, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, aparentemente de la nada. Estos extraños y abruptos cambios de humor se habían vuelto cada vez más frecuentes desde su regreso a la Tierra. Se secó rápidamente las mejillas. No serviría de nada que los padres adoptivos de Superman se preocuparan por ella. Ya la estaban mimando como si fuera de porcelana. Se tomó un tiempo extra lavando los platos, dejando que el enrojecimiento de su cara y ojos desapareciera. Después, fue al baño a lavarse la cara de nuevo y asegurarse de que no hubiera señales de haber estado llorando. Solo entonces regresó a la sala. La NASA y las naciones de la Tierra no contaban con la tecnología necesaria para interceptar un asteroide tan grande en tan poco tiempo.
En primer lugar, no existían naves espaciales capaces de despegar con tan poca antelación. En segundo lugar, las naves espaciales terrestres tardaban mucho en alcanzar la velocidad máxima, e incluso después de alcanzarla, el cohete más rápido seguía siendo significativamente más lento que la velocidad a la que el asteroide se dirigía hacia la Tierra. En tercer lugar, las armas nucleares terrestres no eran lo suficientemente potentes como para pulverizar un asteroide de 5 kilómetros de diámetro. Era simplemente imposible con la tecnología disponible. Afortunadamente, la afirmación de Kara de que Superman se encargaría del asteroide que se aproximaba resultó ser cierta. La tecnología de la Liga de la Justicia no se limitaba a la de la Tierra. El segundo día después de la conferencia de prensa, Superman y Green Martian tomaron un Javelin e hicieron un viaje a Saturno para interceptar el enorme asteroide. Al necesitar pasar más tiempo en el vacío espacial, ambos llevaban trajes espaciales de alta tecnología. Al avistar el enorme objeto, aumentaron su velocidad de vuelo hasta alcanzarlo y aterrizar en él. Gracias a la ausencia de fricción en el espacio, volaban a una velocidad 70 veces superior a la del sonido. Al aterrizar en el asteroide, Superman insertó un largo poste metálico en el suelo. Era una sonda diseñada para analizar la composición del asteroide. 32% de óxido iónico. 21% de carbono. Cuando Martian Manhunter comenzó a enumerar la composición del asteroide, Superman activó sus comunicaciones. ¿Nos estás entendiendo, Outhir? Como si estuvieras en la habitación de al lado, respondió Outhir. La mujer Tanagariana estaba en la atalaya en la órbita de la Tierra, mientras que Superman y John Jones estaban cerca de Saturno, pero gracias a la tecnología extremadamente avanzada de la Liga de la Justicia, podían lograr una comunicación instantánea. Como referencia, con la tecnología de los humanos de la Tierra, uno necesitaría esperar casi 90 minutos para recibir una respuesta a través de ondas de radio a tan larga distancia. Tiene 5 kilómetros de ancho. ¿Te imaginas qué pasaría si chocara contra la Tierra? El asteroide que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años tenía 10 kilómetros de diámetro. Aunque este asteroide era solo la mitad de grande, era más que suficiente para causar otra catástrofe global. Provocaría la extinción de muchas especies de plantas y animales, probablemente mataría a millones de personas y hundiría al planeta en una era glacial. No va a pasar, dijo Superman mientras él y Detective Marciano traían dos grandes cargas explosivas y las clavaban en el asteroide. Para eso vinimos. Para evitar que llegue a la Tierra. Ambos empujaron las palancas de sus cargas, iniciando la cuenta regresiva para detonar las bombas. ¿Listos para los fuegos artificiales?, preguntó mientras volaba a una distancia considerable del asteroide pero aún manteniendo su velocidad. Listo, respondió el marciano con su habitual vocería. 6 segundos después de la cuenta regresiva, la sonda que aún estaba en el asteroide envió una señal alarmante a Outhir. ¡Ay, no! Superman, acabo de recibir una... ¡Ay, no! Superman, acabo de recibir una lectura de que hay grandes reservas de hidrógeno atrapadas dentro del asteroide. Aléjate de ahí antes de que... Outhir no alcanzó a terminar sus palabras porque la cuenta regresiva de las cargas llegó a su fin y estas fueron detonadas. Las dos cargas por sí solas fueron lo suficientemente potentes como para destruir un asteroide de 5 kilómetros, superando con creces las armas nucleares humanas. Pero cuando también se encendieron las vastas reservas de hidrógeno del asteroide, la explosión se volvió decenas de veces más potente que la bomba SAR. Superman y el detective marciano perdieron la vista, y entonces no supieron nada más. La siguiente vez que Superman despertó, se encontró dentro de una espaciosa prisión subterránea. Cadenas tan gruesas como el antebrazo de un hombre ataban sus muñecas a la pared. Esto no puede ser la Tierra, pensó mientras contemplaba el paisaje que lo rodeaba. Todo tipo de alienígenas de aspecto extraño estaban encadenados a paredes o pilares, igual que él. Mientras que él parecía humano, los demás tenían apariencias muy diferentes. Piel verde, gris, azul, con 4 brazos, rasgos animales, tentáculos, etc. Algunos ni siquiera tenían forma humanoide. Personas y criaturas de toda la galaxia habían sido encarceladas allí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde está John?
Lo último que recordaba fue haber escuchado la advertencia de Augir, y luego una explosión más grande que cualquier otra que hubiera visto lo dejó inconsciente. Se puso de pie, dejó escapar un breve gruñido y de repente apartó los brazos de la pared, haciendo que las gruesas cadenas se rompieran en innumerables pedazos. Oye, grandullón. Libéranos también. No escapes solo. ¡Hey! Sin embargo, Superman no podía, en conciencia, liberar a los demás reclusos porque desconocía si eran criminales o no. Primero, tenía que encontrar a John Jones. Luego, tenía que obtener información sobre el lugar donde se encontraba. Tras forzar la vieja puerta metálica de la celda, Superman salió y usó su visión de rayos X para escanear todo el lugar, buscando a su compañero. Finalmente, lo encontró. John, dijo sorprendido, convirtiéndose en poco más que una mancha borrosa mientras corría hacia él. El detective marciano yacía inconsciente al borde de un canal sucio y viscoso donde yacían numerosos cadáveres. La razón de la súbita carrera del hombre de acero fue el enorme cocodrilo del tamaño de una ballena que emergió repentinamente del agua verde y sucia y comenzó a tragarse los cadáveres enteros. Superman no era consciente de ello, pero ese era el lugar donde terminaban todos los gladiadores de la arena de Warworld una vez asesinados, convirtiéndose en nada más que alimento para cocodrilos. Al otro lado de la arena de Warworld, un hombre emergió repentinamente del suelo de concreto como un fantasma. Era una técnica sencilla llamada Jutsu de ocultación en la roca, una habilidad que permitía a los shinobi moverse por el suelo sin obstáculos. Era simplemente una técnica de rango C que cualquier shinobi kunoichi que se precie podía realizar, y los más experimentados podían adaptarla a cualquier entorno, escondiéndose en agua, tierra, madera, paredes, etc. La arena contaba con un impresionante escudo de energía alimentado por los numerosos reactores de Warworld, así que atravesarlo de cabeza sería una tontería. Pero, como solía ocurrir con estos escudos de energía, no se extendían demasiado bajo tierra. Escabullirse sin ser detectado había sido pan comido para Naruto. Una vez fuera del suelo, Naruto lanzó el jutsu del camaleón, volviéndose invisible. Durante sus numerosas operaciones de exploración de las últimas semanas, además de la enorme arena y el lujoso palacio de Mongul, los clones de Naruto habían descubierto la existencia de cientos de instalaciones secretas subterráneas. Algunos de ellos están a kilómetros enteros bajo la superficie, pensó. Realmente le hizo ver claramente que Warworld no era un planeta natural, sino una nave de guerra artificial del tamaño de un planeta. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de tecnología debían tener los antiguos seres que crearon Warworld. Dicho esto, la mayoría de las instalaciones subterráneas que había descubierto estaban en mal estado y eran inaccesibles. De las que sí lo eran, la mayoría eran utilizadas como escondites y refugios por el crimen organizado de Warworld. Tras un proceso de eliminación, Naruto llegó a la conclusión de que el Sion debía estar escondido bajo Warworld. A diferencia de las demás instalaciones subterráneas en las que se había infiltrado previamente, no podía colarse en esta tan fácilmente. Había sensores y cámaras en cada paso. Además, la electricidad corría por las paredes exteriores de la instalación, impidiendo la mayoría de los intentos de infiltración de seres como los marcianos, que podían atravesar objetos, e impidiendo que Naruto la atravesara con su jutsu de ocultamiento en la superficie. Por lo tanto, tuvo que usar métodos tradicionales de infiltración, como secuestrar a un empleado, robarle su chip de seguridad y disfrazarse para parecerse a ellos. Y Naruto hizo precisamente eso. Tras noquear a uno de los humanoides de piel roja que parecían tener una estrecha relación con Mongul por ser sus sirvientes, Naruto se transformó en él y, tras robarle su chip de seguridad, entró en las instalaciones como si perteneciera a ese lugar. De camino al ascensor que lo llevaría a los niveles inferiores, sus oídos captaron el sonido de una gran perturbación, y notó un gran grupo de robots volando por el aire. Algún prisionero debe estar intentando escapar de nuevo, no era algo inusual. Considerando que muchas de las personas y criaturas capturadas por los esclavistas de Mongul eran individuos poderosos y formidables, era lógico que, de vez en cuando, algunos lograran escapar de sus celdas. Una mancha azul y verde destelló en la distancia, y si no estuviera en medio de una misión importante, sin duda habría querido echarle un vistazo. Lamentablemente, en ese momento no tenía tiempo para hacerlo.
Además, seguro que no conseguirán atravesar el escudo de energía, pensó. El campo de fuerza que rodeaba la arena de Warworld no solo era la solución perfecta para impedir la huida de los gladiadores, sino que también servía como una barrera inquebrantable contra cualquier posible rebelión de la población desesperada. Era una de las principales razones por las que Mongul no temía un posible levantamiento entre sus súbditos. Sin perder ni un segundo más, Naruto escaneó el chip de seguridad robado en la entrada y entró. Como Naruto había predicho, sin saber del campo de fuerza que rodeaba la arena, Superman se estrelló de cabeza contra él. De alguna manera, a pesar de lo debilitado que se sentía, Detective Marciano logró esquivarlo, pero el hombre de acero no tuvo tanta suerte. No solo no había podido pasar, sino que un segundo después, docenas de robots con rifles láser se unieron para atacarlo. En el presente, 12 robots levitantes arrastraron a un Superman inconsciente a la sala del trono de Mongul, interrumpiendo su reunión con su primer ministro, el hombre delgado, calvo, de piel azul y vestido con largas túnicas negras y rojas. ¿Qué es esto?, preguntó Mongul al verlo. Es el kryptoniano que trajeron hoy los esclavistas. Intentó escapar, respondió el ministro. Mongul se levantó de su trono y caminó hacia los robots, estudiando a Superman atentamente. ¿No se suponía que los kryptonianos estaban extintos? Oí que desaparecieron hace unos 30 años. Así debería haber sido, en efecto. Pero parece que uno de ellos sobrevivió. Los esclavistas lo encontraron a él y a un marciano verde en el sistema solar de la Vía Láctea. Mongul levantó la cabeza de Superman, mirándolo a la cara por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Una lástima. Planeaba prepararlo con algunos combates preliminares como hice con Drega. Pero ahora tendré que darle un ejemplo. Dárselo a ese salvaje de Tamarán. La princesa del fuego. ¿Quién más? ¿Cuántos gladiadores de Tamarán tenemos? Ah, está bien, señor, mis disculpas, dijo el ministro apresuradamente y ordenó a los robots que se lo llevaran. Como solía suceder cada vez que presentaba un oponente que parecía que le daría una pelea difícil a Starfire, Mongul también estaba entusiasmado con la pelea. Hoy, la princesa del fuego se enfrenta a su mayor enemigo, un guerrero incomparable proveniente de una galaxia lejana. Un luchador divino bajo el sol amarillo. Todos aplaudan al hombre de Krypton. La introducción de Mongul funcionó de maravilla porque la multitud estalló en rugidos estruendosos cuando Superman subió al escenario. Junto a él, una mujer alta y atlética, de pelo largo y llameante y piel anaranjada, permanecía estoicamente, llevando una espada y un escudo en sus manos. ¿Estás listo, kryptoniano?, preguntó Mongul mientras uno de sus robots volaba hacia el hombre de acero y le entregaba un hacha grande de 2 manos. No lucharé para tu diversión, Mongul, dijo Superman y, ante la mirada incrédula de la multitud, estrelló el mango del hacha contra su rodilla, partiéndola por la mitad antes de tirar los pedazos. La multitud en las gradas lanzó un grito de sorpresa ante su desafío, pero Mongul no perdió la calma. Una jugada audaz, dijo con calma. Pero veamos cuánto dura su idealismo en Warworld. El subordinado de Mongul disparó su pistola de rayos y Starfire fue la primera en ser teletransportada al campo de batalla. Superman esperó a que la pistola de rayos también lo alcanzara. Con su velocidad y velocidad sobrehumanas, podría haberla evadido fácilmente, pero por ahora, no tenía más remedio que obedecer. Hasta que Detective Marciano encontrara una solución fuera de la arena, solo podía esperar. En el preciso instante en que llegó a la ciudad en ruinas, que les servía de campo de batalla, la pelirroja se abalanzó sobre él, cortando su espada en diagonal para decapitarlo. Fue puro instinto lo que hizo que Superman retrocediera, esquivando por los pelos el ataque. Sin embargo, la punta de su espada dejó una marca en su traje, en el pecho. Espera. No tienes que hacer esto, dijo Superman, levantando las manos para demostrar que no tenía intenciones de pelear. No hay necesidad de que peleemos. Starfire no relajó su postura. No es nada personal. Simplemente no tengo elección. Ninguno de los dos la tiene. Diciendo eso, Starfire voló hacia él y blandió su espada con todas sus fuerzas. Superman atrapó su espada entre sus palmas, deteniendo la hoja a escasos centímetros de su rostro antes de arrebatarle el arma de sus manos.
No tuvo tiempo de celebrar su éxito porque justo después de desarmarla de su espada, Starfire le estrelló el borde de su escudo redondo en la cara. Se escuchó un sonido como el de un gong fuerte y profundo, y el kryptoniano salió volando como si lo hubiera atropellado un camión. Pero los de su especie eran resistentes. A pesar del violento golpe con el escudo, Superman no quedó inconsciente. Se enderezó en el aire y voló, tratando de poner algo de distancia entre ellos, pero Starfire lo persiguió y lo agarró por su capa roja antes de que pudiera escapar. Que Mongul llamara a Starfire salvaje de Tamaran no era solo un insulto. Su estilo de lucha era realmente violento. Una vez que agarró a Superman por la capa, lo estrelló contra el suelo como un muñeco de trapo 3 veces antes de arrojarlo a las ruinas de un alto edificio abandonado. Se escuchó un fuerte sonido cuando todo el rascacielos se derrumbó, enterrando a Superman debajo. Pero cuando parecía que todo había terminado, la montaña de escombros se estremeció y un enorme bloque de hormigón empezó a flotar en el aire, aparentemente solo. Pero no flotaba. Superman lo levantaba. Parecía estar furioso. Starfire se preparó detrás de su escudo, y justo a tiempo porque el hombre de acero le lanzó el inmenso bloque. La chica lanzó un grito de guerra y cargó contra el escombro del tamaño de un edificio, haciéndolo añicos con el golpe de su escudo. Sin embargo, Superman había volado hacia ella justo después de lanzar el trozo de edificio. Starfire ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que él le diera un puñetazo en el escudo. Su fiel escudo se hizo añicos como si fuera cristal, y ella salió despedida como una bala. Un enorme cráter apareció en el suelo, y Starfire tosió una bocanada de sangre por el terrible impacto. Superman no esperó. La siguió de inmediato, volando con el puño frente a él, con la intención de hacer la papilla. Pero Starfire rodó rápidamente, haciéndolo estrellarse contra el suelo, profundizando aún más el cráter. Antes de que pudiera salir, sus manos se iluminaron con sus famosos Starbolts verdes, y un intenso chorro de energía impactó el costado de Superman, incendiando su capa y traje. Después del gruñido inicial de dolor, Superman levantó las manos frente a él, bloqueando su rayo de energía con las palmas mientras comenzaba a caminar lentamente hacia ella. Al darse cuenta de que el ataque no funcionaba, Starfire se detuvo y lanzó un Starbolt al suelo, levantando una densa nube de polvo en el aire. Desafortunadamente para ella, la cortina de humo que creó no impidió que Superman viera debido a su visión de rayos X. Por lo tanto, cuando se abalanzó sobre él, pensando que no sabría desde qué dirección lo atacaría, Starfire se sobresaltó al verlo girarse hacia ella y lanzarle un puñetazo. Afortunadamente, su tiempo de reacción fue lo suficientemente rápido como para inclinar la cabeza y evitar su golpe salvaje antes de contraatacar con un golpe rápido, clavándolo en la nariz. Superman no se inmutó ante el golpe y la golpeó de nuevo. La fuerza de su puño fue tal que generó una onda expansiva que arrasó la nube de polvo, y al estrellarse contra la guardia de Starfire, la chica fue derribada a pesar de bloquear el golpe. Salió volando más de 30 metros, deteniéndose solo tras estrellarse contra la pared exterior de un edificio en ruinas. «Por favor no te levantes», dijo Superman. Él había tratado de contenerse, pero ella era tan violenta y desquiciada que se sintió obligado a usar su verdadera fuerza para enfrentarla. «No quiero hacerte más daño», dijo con voz suplicante. «No tenemos por qué hacer esto. No tenemos por qué luchar para divertir a ese loco». Starfire apretó los dientes al ponerse de pie. Su brazo izquierdo latía de dolor. El puñetazo le había fracturado el antebrazo. «¿Crees que tengo opción?», le gritó. «¿Crees que llevo meses luchando en esta arena porque quiero?». Si no fuera por miedo a disiparse, Clon Naruto habría comenzado a morderse las uñas en el momento en que vio al kryptoniano ser llevado al escenario en medio de la arena. Lo reconoció al instante, ¿cómo no? Era uno de los miembros de la Liga de la Justicia que había venido a rescatar a Kara de Apokolips. También lo conocía como uno de los enemigos más fuertes de Darkseid. ¿Cómo llegó Superman aquí, de todos los lugares posibles? Su sorpresa al verlo en Warworld solo fue superada por la de verlo obligado a luchar en la arena. Era difícil imaginar que un kryptoniano fuera capturado tan fácilmente. Él debería ser incluso más fuerte que Kara, y ella ya era increíblemente poderosa por un momento. El clon Naruto no supo qué hacer. ¿Debería detener la pelea?
¿Debería atacar a Mongul ahora? Pero descartó ese pensamiento de inmediato. Puede que fuera un clon, pero no era estúpido. No puedo. No puedo hacer mi movimiento hasta que el jefe encuentre al Sion y lo mate. Sabiendo que tanto Mongul como el Sion estaban en posesión de un control remoto que podía detonar el chip en el cuello de Starfire en cualquier momento que quisieran, el clon Naruto se vio obligado a esperar porque incluso si atacara a Mongul ahora, no significaría nada si el Sion mataba a Starfire de todos modos. Apretó los puños con ansiedad. No quería ver la pelea de Starfire contra Superman. No dudaba de que la princesa era una guerrera formidable, pero tras haber entrenado a Super Girl durante casi un mes, Naruto conocía a la perfección las habilidades y la fisiología de los kryptonianos. Además de ser vulnerables a la magia, eran prácticamente inmunes a la mayoría de los daños. Además, su velocidad y fuerza física abrumadoras los convertían en casi dioses. Su visión de calor y su aliento gélido eran la guinda del pastel. Los temores de Naruto resultaron ser acertados. A pesar de que Starfire ofreció una buena pelea e incluso pareció dominar al principio, la situación cambió rápidamente. El rubio estaba al borde del asiento, con las uñas blancas por la fuerza con la que apretaba las manos contra la barandilla. No te rindas, Kon. No puedes perder ahora. Durante el último mes, Starfire había sido como un rayo de esperanza para él. En sus momentos más oscuros, cuando creía que ya no tenía motivos para vivir, Starfire estuvo ahí para él. Ella lo distrajo de esos pensamientos. Le había devuelto el color a su sombría vida. No puedes morirte ahora. No cuando estamos a punto de salir de aquí. ¿Crees que tengo opción? Le gritó. ¿Crees que llevo meses luchando en esta arena porque quiero? Siempre hay una elección. Sus palabras idealistas la hicieron estallar de ira. ¿Qué sabes tú de tener o no opción? Le gritó. ¿Qué opción tenía yo cuando me vendieron como esclava de niña y me torturaron a diario durante una década? ¿Qué otra opción tengo sino luchar cuando tengo una astilla clavada en el cuello, lista para volarme la cabeza en cuanto dé un paso en falso? A medida que su ira crecía, llamas amarillas y rojas envolvieron por completo su cabello carmesí, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz verde brillante. No esperó a que él respondiera. Se abalanzó sobre él con un grito, con todo su cuerpo envuelto en llamas. A diferencia de las veces anteriores en que se enfrentaron, esta vez, Starfire no fue repelido por su monstruosa fuerza física. Una poderosa onda expansiva explotó, y el robot que filmaba su pelea a distancia perdió el equilibrio y cayó al suelo cuando los dos alienígenas con apariencia divina chocaron. Anteriormente al borde de la derrota, la princesa de fuego recibió un segundo aire aparentemente de la nada. ¿Qué pasa?, pensó Superman confundido mientras Starfire esquivaba otro de sus ataques salvajes y le daba un puñetazo de izquierda en el estómago. Recordó vívidamente que le había roto el antebrazo hacía apenas un minuto. Lo había visto con su visión de rayos X. No solo había usado ese brazo para golpearlo, sino que su golpe fue tan fuerte que lo dejó sin aliento. Mientras se inclinaba involuntariamente por el dolor, Starfire lo agarró con un movimiento parecido a un clinch tailandés y le dio un rodillazo en la cara. Llena de ira y determinación, Starfire desató una serie de ataques devastadores. Pero Superman no era solo un saco de boxeo. Devolvía tanto como recibía. La multitud en las gradas observaba estupefacta la gran pantalla en el centro de la arena, mientras los dos guerreros arrasaban el campo de batalla hasta dejarlos irreconocibles. El propio Mongul observaba la pelea con los ojos muy abiertos, nunca antes había presenciado algo de tal magnitud. Tampoco sabía que la princesa del fuego fuera tan poderosa. Pero eso se debía a que ninguno de sus oponentes anteriores la había presionado tanto. Él desconocía que, como tamaraneana, las emociones de Starfire desempeñaban un papel fundamental en su fuerza. ¡Basta!, rugió Superman y atacó a Starfire, volando con ella a través de 6 edificios, demoliéndolos todos. Pero entonces, una gigantesca explosión nova surgió del cuerpo de Starfire y Superman gritó de pura agonía por primera vez cuando la explosión le quemó la carne y lo lanzó como un cometa roto. Ese era el ataque definitivo de Starfire, el movimiento más poderoso de su arsenal, algo que solo podía hacer una vez al día, liberando toda la radiación solar almacenada en su cuerpo. Apenas podía mantenerse en pie.
Desafortunadamente para ella, ni siquiera su último ataque había sido suficiente para acabar con él definitivamente. El hombre de acero se levantó del lugar donde se había desplomado como un zombi, y su piel quemada comenzó a sanar como un milagro bajo los efectos del sol amarillo. Le prometí a Naruto que ganaría por primera vez en su vida. Coriandre se había enamorado de alguien. Por primera vez desde que fue esclavizada por Mongul y obligada a luchar una batalla interminable a vida o muerte en la arena, Starfire había sido verdaderamente feliz. No puedo morir aquí. No moriré aquí. Prometimos que nos veríamos después de esta pelea solo con pura fuerza de voluntad. Starfire echó a correr hacia Superman, que todavía estaba en medio de su proceso de regeneración. Él prometió que estaríamos juntos para siempre. Ella solo conocía a Naruto desde hacía un mes, pero para ella, él ya era la persona más importante en su vida. La pasión ardía en su interior como un volcán en llamas. Las brasas casi apagadas de los poderes que aún le quedaban rugieron, y la chica rompió repentinamente la barrera del sonido al arremeter contra el kryptoniano, derribándolo al suelo. Superman intentó apartarla con ambas manos, pero era como un torno. Además, al haber sido entrenada desde pequeña por los señores de la guerra de Okara, Starfire dominaba considerablemente el agarre y el equilibrio, superando a Superman, quien no había recibido entrenamiento formal en artes marciales. En poco tiempo, la chica lo tomó por la espalda y pasó su brazo derecho alrededor de su cuello, atrapándolo en un estrangulamiento trasero. Superman gritó y gruñó mientras intentaba abrirle los brazos, pero ella no se rindió. Impulsada por sus emociones y al borde de morir, Starfire arriesgó su vida para estrangularlo. Sin otra opción, Superman de repente voló hacia arriba, y después de alcanzar los 50 metros de altitud, voló hacia el suelo nuevamente, pero con la espalda primero, con Starfire hacia el suelo. La princesa dejó escapar un gemido de dolor al ser golpeada violentamente contra el suelo, pero no se soltó. En cambio, apretó aún más el estrangulamiento. «Deténganlo antes de que sea demasiado tarde», gritó Superman, desesperado. No temía por su propia seguridad, sino por la de ella. No quería matarla, pero era tan fuerte que no le daba otra opción que detenerla. Voló de nuevo y luego se estrelló con Starfire primero contra el suelo con aún más fuerza que antes, creando un enorme cráter. Superman se elevó por los aires por tercera vez y se estrelló contra el suelo desde una altura de 100 metros. Sin embargo, algo impensable sucedió esta vez. Cuando se estrellaron contra el suelo por tercera vez, Superman dejó escapar un grito de dolor aún más fuerte que el de Starfire. Sin que él lo supiera, durante todo el tiempo que ella lo mantuvo estrangulado por detrás, Coriandre había estado extrayendo la radiación solar almacenada dentro de su cuerpo. Superman intentó soltar los brazos de ella de su cuello una vez más, pero una repentina sensación de vértigo le hizo difícil incluso mantener los ojos abiertos. Intentó volar una cuarta vez, pero su cuerpo no le escuchó. Con casi nada de radiación solar en su cuerpo, la resistencia de Superman se redujo a la de un humano normal, y el estrangulamiento de Starfire finalmente surtió efecto. 10 segundos después, el hombre de acero cerró los ojos y cayó inconsciente. Sintiendo que su cuerpo se desplomaba, Starfire desenvolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo empujó lejos de ella, o al menos lo intentó. No tenía fuerzas ni para levantar el brazo y confirmar su victoria, y mucho menos para apartar su cuerpo. Además, Starfire tenía todo el cuerpo lleno de moretones. La nuca estaba agrietada y sangraba por las repetidas veces que la habían golpeado contra el suelo y los edificios. Tenía el antebrazo izquierdo roto, al igual que media docena de costillas. Estaba en un estado lamentable. Ni siquiera 4 segundos después de que Superman cayera inconsciente, el cuerpo de Starfire también se apagó. Hacía tiempo que había llegado a su límite. Capítulo 13, a las puertas de la muerte. Augir estaba en medio de la búsqueda de la señal de la jabalina perdida en la supercomputadora de la Atalaya cuando Linterna Verde entró en la sala de control. ¿Cómo pudo pasar esto? Se suponía que debías estar monitoreando la situación. Gritó. Escucha, seguí los protocolos, respondió Augir. Y ahora, 2 de nuestros hombres están ahí fuera heridos, quizá peor, la interrumpió en tono acusador.
Como quiso el destino, en ese momento se produjo una llamada a través de la supercomputadora y en la pantalla apareció el rostro de una mujer seria y de aspecto fuerte. Cuando llueve a cántaros, murmuró Audhir antes de contestar la llamada. Soy Audhir. ¿Puedo hacer algo por ti, Barda? Hola, chica halcón. Me preguntaba si Superman anda por aquí. Quedamos hace una hora. Hubo un accidente, comenzó Audhir, luego dejó escapar un suspiro de frustración. 10 minutos después, Big Barda apareció en la atalaya a través de un portal. Gracias a su caja madre, podía viajar a cualquier lugar con un tubo explosivo, siempre que tuviera energía. Cuando llegó, Chica Halcón y Jon Stewart discutían acaloradamente. Tras su expedición para rescatar a Kara Zor-El de Apokolips hace unos meses, todos los miembros de la Liga de la Justicia comprendieron que Linterna Verde y el Guerrero Tanagario eran más que simples compañeros de equipo, pero la forma en que discutían por cualquier nimiedad a diario hacía difícil creer que fueran pareja. ¿Se quedarán ahí discutiendo todo el día? Iré a buscar a Superman solo si es necesario. Gracias al anillo de poder de Linterna Verde, rastrear a Superman no fue difícil. El espacio podía ser vasto y vacío, pero cada nave dejaba un rastro de iones. Tras llegar a la última ubicación conocida de la jabalina, Jon Stewart salió y usó su anillo para rastrear el rastro de iones. Por fin, un poco de paz y tranquilidad, dijo Chica Halcón aliviada cuando él se fue y se quedó sola con Barda. Lleva casi 2 horas seguidas molestándome. Barda, que no era de charlas ociosas, guardó silencio. Audhir, en cambio, era todo menos silenciosa. Por cierto, Barda, nos dijiste que querías una vida tranquila, pero aún llevas contigo tus viejas armas y armaduras, ¿eh? Fue como ella dijo. La mujer alta vestía su antiguo equipo apocaliptiano, sostenía su escudo dorado en un brazo y una larga lanza dorada en el otro. Claro. No está de más estar preparado en todo momento. Y además, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados cuando Superman podría estar en peligro? El casco con forma de pájaro de Audhir no hizo nada para ocultar la sonrisa burlona en su rostro. Jeje, ¿en serio?, preguntó, mirándolo con insinuación con las cejas. ¿Eso es todo, o ustedes dos? Superman y yo aún no hemos tenido relaciones sexuales. Audhir casi perdió el control de la nave. No necesitaba que me lo dijeras. Balbuceó la Tanagaria, avergonzada. Solo tenía curiosidad por saber si salían juntos. No conozco las costumbres de la Tierra, respondió Barda con voz insegura. Pero Superman quería mostrarme el zoológico de criaturas raras que tiene en su fortaleza de la soledad. ¡Guau!, dijo Chica Halcón, asombrada. No invita a cualquiera, ¿sabes? ¿Es así?, preguntó Barda con expresión indescifrable. Bueno, menos mal si me preguntas. Me gustas mucho más que esa otra mujer. Por primera vez, el excapitán de las Furias mostró una expresión facial diferente. ¿Qué otra mujer? ¿Está cortejando a alguien en este momento? Audhir dejó escapar una pequeña risita. No que yo sepa. Pero ese reportero del Daily Planet está encima de él. No parece que te guste mucho, observó Barda. La mujer alada se encogió de hombros. Es reportera. Es curiosa, siempre se hace la lista y no tiene ningún instinto de supervivencia. Ya perdí la cuenta de las veces que se metió en problemas y necesitó que Superman o alguno de nosotros la rescatara. Así que me caes mucho mejor. Ya veo. Eso es tranquilizador. Gracias, Chica Halcón, dijo Barda, con una leve sonrisa que suavizó sus rasgos. La pelirroja le sonrió. Te apoyo. Si quieres saber algo sobre Superman, pregúntame. Tengo muchísima información para compartir. Media hora después, los 3 superhéroes se encontraban en un pub sórdido de Waterworld, preguntando por información. O al menos ese era su propósito. Apenas minutos después de su llegada, el acto de Chica Halcón de husmear se transformó en algo completamente diferente. Cuando Jon Stewart fue al baño, todo estaba tranquilo. Pero 5 minutos después, al salir, Chica Halcón y Gran Barda estaban en medio de una violenta pelea en el bar, con docenas de borrachos abalanzándose sobre ellos desde todos lados. Él gimió y se palmeó la frente. Jesús, es como si estuviera cuidando niños problemáticos.
Tuvo que agacharse porque el puñetazo de Gran Barda envió a un alienígena escamoso hacia él, casi golpeándolo con el cuerpo. Otros dos se abalanzaron sobre la mujer alta, uno con un cuchillo y otro con un garrote, pero ella no intentó esquivar ni parar sus golpes. Ni siquiera pudieron arañarle la armadura. 2 bofetadas los lanzaron hacia atrás, por los aires, inconscientes. Outhirl también pateó a un hombre de piel verde a través del mostrador y aplastó a otros 3 con su masa con púas. Jon se conformaba con observarlos, hasta que alguien sacó un rifle de plasma. Con armas tan destructivas en juego, ya no podía seguir siendo un espectador. Rápidamente usó su anillo de poder para destruir al tipo y se unió a la refriega. Déjame adivinar, fue algo que dijiste, le dijo a Outhirl mientras hacía un escudo de luz verde para defenderse del taburete que alguien le arrojó. Cállate, le espetó Chica Halcón. Y no necesitamos tu ayuda. Barda y yo podemos con ellos. Enfadado con su actitud, Jon descargó su frustración con los borrachos. 10 zarcillos de luz verde surgieron de su anillo de poder y rodearon la cintura de los agresores antes de lanzarlos contra las paredes del pub. Tenemos cosas más importantes que hacer que golpear a vagabundos en un bar. Tenemos que encontrar a Superman, dijo Linterna Verde. Momentos después de vaciar el pub, una fuerte sirena resonó por toda la ciudad. Al salir, se quedaron atónitos al ver a miles de personas inundando las calles de Warbastion, todos corriendo hacia una enorme estructura similar a un coliseo en el centro de la ciudad. Intrigados por sus acciones, Linterna Verde, Chica Halcón y Gran Barda decidieron seguirlos. Cuando finalmente llegaron a la arena, fueron recibidos por la visión de gente gritando roncamente, rugiendo y vitoreando mientras veían una batalla violenta y brutal en la pantalla grande en el medio de la arena. Una mujer muy alta, de largo cabello rojo, armada con una espada y un escudo, se abalanzó sobre un hombre vestido con un traje azul y una capa roja. ¡Superman!, exclamaron los 3 a la vez. Mientras Superman y Starfire se jugaban la vida, los clones de sombra de Naruto observaban la pelea con gran expectación. Había docenas de ellos dispersos entre los miles de espectadores en las gradas. De vez en cuando, uno de ellos creaba otro clon antes de disiparlos para avisar al original del progreso de la pelea. Cada vez que el Naruto original recibía los recuerdos de sus clones, su sensación de urgencia aumentaba y comenzaba a correr más rápido por los pasillos. ¿Dónde está ese pedazo de mierda verde? Trató de encontrarlo haciendo uso de su detección de emociones negativas, pero con la cantidad de personas encarceladas y torturadas en el laboratorio, no pudo precisar la ubicación del Sion. Escondiéndose del campo de visión de la cámara de seguridad, Naruto formó un sello cruzado con las manos e hizo 50 clones de sombra. Luego, apuntó con el dedo a la cámara desde un rincón, y un rayo se disparó, desactivándola. Distribuíos y liberad a todos los prisioneros. Sí, jefe, respondieron los clones antes de dispersarse en todas direcciones. Si no podía encontrar al Sion por los métodos habituales, tendría que desatar el caos. Al ver a cientos de prisioneros escapar repentinamente de sus celdas y cámaras de tortura, el Sion estaba destinado a estallar de ira. Su deducción fue perfecta. Apenas un minuto después, una voz áspera y chillona empezó a gritar desde los altavoces instalados por toda la instalación subterránea. Intrusos. Todo el personal militar, encuentren a esta rata inmediatamente. No dejéis escapar a mis sujetos de prueba, estúpidos mamíferos. Si tan solo uno de ellos logra escapar, serás tú quien ocupe su lugar. Sus amenazas hicieron que los guardaespaldas y asistentes de piel roja huyeran despavoridos para contener la fuga masiva de prisioneros que Naruto y sus clones habían provocado. El resto de los robots de la instalación también obedecieron sus órdenes y abrieron fuego de contención contra los prisioneros fugitivos. Sin embargo, no fue fácil calmar el caos. Aunque algunos de los capturados estaban debilitados por las drogas o la tortura, otros eran más que capaces de oponer resistencia, y eran mucho más fuertes que los pieles rojas que servían de guardaespaldas. Además, las puertas de sus celdas habían sido destruidas por los Rasengans de Naruto, así que tampoco fue fácil volver a encerrarlos. La instalación subterránea se había transformado en una zona de guerra.
Ante el creciente caos, Naruto y sus clones se concentraron más en su habilidad de detección de emociones negativas para encontrar al Sion. En el camino, también noquearon o mataron a cualquiera de sus subordinados y destruyeron todos los robots que encontraron. Saquen a los niños y a los prisioneros incapacitados de las instalaciones, dijo Naruto mientras creaba 20 clones de sombra adicionales. Lleven al resto de los prisioneros afuera y maten a cualquiera que intente detenerlos. Un aura de relámpago envolvió su cuerpo y comenzó a correr en dirección opuesta a los clones. Casi 10 minutos después del inicio del caos, la mayoría de los prisioneros habían escapado con la ayuda del segundo grupo de clones, mientras que los guardianes, los robots y los asistentes de los Sion habían sido asesinados o dejados inconscientes por el primer grupo de clones. Con las instalaciones vacías, Naruto finalmente pudo localizar al Sion. El crepitar del manto de relámpagos que lo rodeaba aumentó de intensidad, y Naruto levantó la mano frente a él antes de señalar con el dedo índice. Puñalada del infierno. Un relámpago brilló y pareció desvanecerse. Atravesó puertas blindadas y gruesos muros de acero como si nada, dejando tras sí un agujero carbonizado del tamaño de un hombre. Su jutsu puñalada infernal era simplemente demasiado poderoso. Era como un coloso imparable. Un pequeño, frágil y feo lagarto humanoide saltó a su lugar por el miedo cuando la puerta blindada de la sala de control fue destruida, y un hombre de piel roja, alguien que parecía idéntico a la especie de personas que servían como sus asistentes, entró. ¿Qué significa esto, Heron?, gritó el sionista mientras sus robots apuntaban sus rifles de plasma al intruso. ¿Estás loco? El mongol nunca te perdonará por aliarte con esa tamaraneana. ¿Cómo lo supo?, pensó Naruto en shock. Él y Starfire nunca habían hablado de sus planes de liberarla en presencia de otros. Además, su apariencia estaba camuflada con un enje. El Sion no debería haber tenido forma de saber quién era realmente. No, quizá no lo sepa. Me llamó Heron. Ese es el nombre del tipo al que le robé la tarjeta. Mientras Naruto permanecía en silencio, el Sion recuperó la confianza. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su feo rostro y soltó una risita estridente. Tu pequeño y subdesarrollado cerebro probablemente se esté preguntando cómo me enteré de tu traición, dijo el lagarto. Estás buscando esto, ¿verdad? Se quedó clavado en su lugar cuando vio al Sion sacar un pequeño control remoto del bolsillo interior de su pecho. Un pequeño toque y muere, dijo el Sion, moviendo su largo y nudoso dedo amenazadoramente sobre uno de los botones del control remoto. Sus estrechos hombros se sacudieron nuevamente con una risa maníaca al ver la mirada atónita en el rostro de Heron. Al Sion le tomó unos segundos controlar su risa. Dime primero, ¿qué hizo esa tamaraneana para convencerte? ¿Fue dinero? No, no tendría dinero. Es una esclava. Quizás vendió su cuerpo. Según mis datos, su apariencia resulta muy atractiva para la mayoría de las razas humanoides. Como Heron seguía en silencio, el sionista lo interpretó como que se había quedado sin palabras. Embriagado por su superioridad, sus espeluznantes risitas llenaron la habitación de nuevo. ¡Qué cara de idiota! No me canso de verla, jajaja. De hecho, no necesitas responder a ninguna de mis preguntas porque ya lo sé todo. Cada palabra que intercambiaron esos dos tortolitos durante el último mes, la escuché entera. Qué estúpidos son todos para no darse cuenta de que el chip en su cuello no era solo una bomba, sino también un dispositivo de monitoreo. ¿Creías que podrías conspirar contra mí? Imbécil. ¿Creías que podrías pillarme por sorpresa? Dejando escapar una última risa, el Sion dio una orden a sus robots. Mátenlo. Vaporícenlo. Los rifles de plasma de los robots se iluminaron, pero inesperadamente, un destello de luz iluminó la habitación y, una fracción de segundo después, el Sion sintió una ráfaga de viento soplando en su rostro. El pequeño y malvado gremlin se quedó boquiabierto y sorprendido al ver los restos de la puerta blindada rota donde alguna vez estuvo Heron, y los robots también comenzaron a actuar confundidos, mirando en todas direcciones para encontrar al traidor que de alguna manera había desaparecido justo frente a ellos. Por un momento, solo hubo confusión. Entonces, un grito estridente atravesó el aire. El sionista se tambaleó hacia atrás y se agarró el hombro con expresión de horror.
Sus ojos amarillos y turbios se abrieron de par en par con incredulidad al mirar hacia abajo. Su brazo derecho había desaparecido. La sangre brotó del muñón, salpicando el suelo y tiñendo también de carmesí a los robots cercanos. Cayó de rodillas, aullando, con el rostro contorsionado por el dolor y la confusión. Naruto se paró detrás del Sion con su brazo amputado en la mano. Agarró el control remoto y un rayo se descargó de sus dedos, reduciéndolo a cenizas. Luego, arrojó la extremidad sucia al suelo con descuido y su cuerpo parpadeó en medio del grupo de robots que habían empezado a dispararle sus láseres. Raitón. Asesinato electromagnético. Una nova de relámpagos explotó de él, y los robots quedaron paralizados y en cortocircuito, y el Sion también murió de forma violenta. Gracias a Dios, dijo aliviado, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de encima del corazón. No sabía si existía Dios, un Dios real, no como Darkseid, pero no pudo evitar agradecer a los cielos por haber logrado encontrar al Sion y matarlo antes de que pudiera detonar el chip en el cuello de Starfire. Hizo un clon de sombra y lo disipó, enviando sus recuerdos a todos sus otros clones de sombra que estaban sobre el suelo, en las gradas, observando la pelea de Starfire contra Superman. Es hora de poner fin a esto. Y con eso, disipó sus clones y comenzó a correr ultra rápidamente hacia la superficie. La arena estaba en llamas y los espectadores, de pie, gritaban frenéticamente. Lo que acababan de presenciar no era una pelea entre extraterrestres ni monstruos, era como una batalla entre dioses. Cuando los dos guerreros inconscientes fueron teletransportados de regreso al escenario y los médicos corrieron hacia ellos, los vítores y gritos ensordecedores aumentaron aún más en intensidad. El propio Mongul estaba de pie frente a su trono, aplaudiendo, emocionado. Si bien era un tirano cruel, indiferente a la difícil situación de su pueblo, también era un apasionado de este deporte sangriento. La pelea entre el último hombre de Krypton y la ex princesa de Tamaran no se parecía a nada que hubiera visto antes. Nunca dejaré que estos dos se me escapen de las manos. Incluso si no fuera para apaciguar a la gente empobrecida de Warworld con buenas peleas, quería mantener a Superman y Starfire a su servicio como gladiadores durante muchos años más. Los reconstruiré de nuevo con luchas contra otras criaturas. Y luego los haré enfrentarse otra vez. Y otra vez. Una fea sonrisa torció su rostro. Había planeado castigarla severamente por sus planes de fuga. Pero lo dejaré pasar por ahora. Fingiré no saber nada. La Sion también le había informado a Mongul de su plan de escape. Mongul no se dedicaba a escuchar las conversaciones de Naruto y Starfire, pero sus subordinados sí. Así que estaba al tanto de lo que había ocurrido entre ellos. Sin embargo, la actuación que ella acababa de realizar en la arena había borrado todos sus pecados. Mientras Mongul fantaseaba con las increíbles peleas que iba a presenciar en las siguientes semanas, una gran cantidad de granadas de humo explotaron repentinamente en las gradas. Para Green Lantern, Out-Here y Big Barda no fue fácil presenciar la violenta batalla a vida o muerte entre Superman y la Alta Guerrera. «Suéltame, John», dijo Out-Here cuando la agarró del antebrazo. Parecía como si apenas estuviera conteniendo su ira. «No seas imprudente», dijo en voz baja. «Yo también quiero salvarlo. Créeme, lo quiero. Pero no podemos. Ni siquiera sabemos dónde se está llevando a cabo la pelea». «¿Y qué sugieres? ¿Vas a verlo morir?», le gritó. «Suéltame y le romperé la cabeza calva a ese monstruo amarillo con mi masa». «Estamos hablando de Superman», respondió Linterna Verde con calma. «Confía en él». Eso fue todo lo que necesitó decir para que Chica Halcón se diera cuenta de que había exagerado. Como dijo Jon Stewart, hablaban de Superman. A menos que hubiera kriptonita o magia poderosa de por medio, nunca lo habían visto luchar contra nadie en una pelea. Era el miembro más fuerte de la Liga de la Justicia. En ese momento, Linterna Verde sintió una mano en el hombro y se giró bruscamente. Su anillo de poder se iluminó al tiempo que se preparaba instintivamente para defenderse de una emboscada. Pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y exclamó con una mezcla de alegría y sorpresa: «Jon». Su grito hizo que Big Barda y Out-Here también se giraran, y su reacción no fue diferente a la de él. «Estás a salvo. Estábamos muy preocupados por ti. ¿Qué le pasó a Superman? ¿Qué les pasó a ustedes?».
Martian Manhunter dejó escapar un suspiro cansado. La explosión del asteroide nos dejó inconscientes. Un grupo de esclavistas nos capturó mientras estábamos fuera y nos trajo a este lugar. Superman me ayudó a escapar de nuestra prisión, pero un campo de fuerza le impidió escapar conmigo. Ahora, fue teletransportado al campo de batalla con esa pistola de rayos frente al escenario y se vio obligado a luchar contra otro gladiador. Los otros 3 héroes no pudieron hacer más preguntas porque, en ese momento, la pelea entre Superman y Starfire se volvió aún más intensa y más salvaje que antes, y sus ojos quedaron pegados a la pantalla. Ojalá lo hubiera salvado, dijo Jon, con la voz llena de impotencia mientras observaba la batalla con una mirada ansiosa en su rostro normalmente estoico. Pero algo en la atmósfera de este planeta me está quitando las fuerzas. Ya ni siquiera puedo cambiar de forma, y mucho menos volar. Estoy demasiado débil. Los 4 siguieron observando la batalla con la respiración contenida, preocupados por el bienestar de Superman por primera vez en años. Aparte de Darkseid, nunca habían visto a nadie más empujarlo tan lejos. Cuando Starfire lo estranguló al final, de no ser por el movimiento de su pecho que les indicaba que aún respiraba, habrían entrado en pánico, pensando que ella lo había matado. Sin embargo, los 4 habían recibido entrenamiento formal en artes marciales y otras disciplinas de combate. Outhir era teniente de las fuerzas especiales en el planeta Tanagar, Big Barda era el antiguo capitán de las Furias, la guardia de honor de Darkseid, John Stewart había sido marine en la Tierra, y Jon Jones había sido agente de la ley en Marte. Por lo tanto, podían decir que Superman solo estaba inconsciente. Seguía vivo. Prepárense todos, dijo Linterna Verde. Iré directo a por Mongul, dijo Big Barda, leyendo su escudo y su lanza. ¿Qué hacemos con la niña?, preguntó Outhir. La llevamos con nosotros, respondió el detective marciano. Es solo otra víctima de la crueldad de Mongul. Tenemos que salvarla también. Los 3 habían oído los gritos de Starfire durante su pelea con Superman, así que no protestaron ante la sugerencia del marciano. Sabían que lo habían obligado a luchar contra su voluntad. Justo cuando los luchadores inconscientes fueron teletransportados fuera del campo de batalla y la Liga de la Justicia se preparaba para actuar, una repentina lluvia de granadas de humo explotó en todas las gradas de la arena. Saliendo corriendo de las instalaciones subterráneas, el Naruto original llegó al Coliseo solo momentos antes del final de la pelea de Starfire contra Superman. Sabiendo cómo funcionaban las cosas en Waterworld, Naruto había planeado su curso de acción de antemano. Es perfecto que haya logrado matar al Sion antes de que Mongul se enterara, pero si el Sion se enteró de nuestros planes, lo más probable es que Mongul también lo sepa. Mientras pensaba en eso, se dio cuenta de que Mongul seguramente debió haber tomado una serie de medidas para evitar el escape de Starfire. Pero aún tengo el factor sorpresa de mi lado. Al igual que el Sion, Mongul tampoco sabe quién soy realmente ni de qué soy capaz. Una vez que los inconscientes Starfire y Superman fueron teletransportados al escenario, Naruto dio la señal a sus clones y docenas de bombas de humo estallaron por toda la arena. Aprovechando la protección del humo, Naruto lanzó su jutsu de armadura relámpago. Con el inmenso impulso del chakra Raidon que recorría sus canales, el rubio atravesó la arena como un rayo, llegando a la espalda de Mongul en un abrir y cerrar de ojos. Al notar la explosión de las bombas de humo, Mongul se puso alerta de inmediato y se llevó la mano al cinturón. Apenas abrió la pequeña bolsa donde guardaba el control remoto, sintió 2 manos que le tocaban la espalda. Durante su etapa como general de Apokolips, debido al deseo de Darkseid de conquistar Mundo Guerra, Naruto aprendió algunas cosas sobre Mongul. Sabía que el tirano de Mundo Guerra era un alienígena muy poderoso y que tal vez no pudiera matarlo de un solo golpe. Por lo tanto, se propuso desactivar instantáneamente su control remoto en lugar de asesinarlo de un solo golpe. La seguridad de Starfire era lo primero. Raidon, Hibashi. Se oyó un trueno y Mongul gritó de dolor cuando una descarga de 500 millones de voltios le atravesó el cuerpo. Su ropa quedó incinerada, su piel amarilla ennegrecida y el control remoto que retenía la vida de Starfire también fue destruido. Si Mongul hubiera sido tan fácil de derrotar, otros lo habrían matado hace muchísimo tiempo. Pero estaba hecho de un material mucho más resistente.
A pesar del terrible dolor y el entumecimiento provocados por el rayo, se giró repentinamente y lanzó un puñetazo giratorio hacia atrás contra su atacante. Sabiendo cuándo avanzar y cuándo retroceder, Naruto instintivamente canceló el asesinato electromagnético y dio una voltereta hacia atrás para evitar su golpe salvaje. «¡Rata miserable!», gritó Mongul, y a pesar de su vergonzoso estado de desnudez, atacó a Naruto como un rinoceronte. Sin embargo, justo cuando el brutal alienígena estrelló su enorme puño en la cara de Naruto, el rubio inclinó la cabeza, dejando que el golpe rozara su oreja, y estrelló un Odama Rasengan en el pecho de Mongul. El extraterrestre fue arrojado hacia atrás violentamente, girando en el aire como un trompo antes de estrellarse contra la gran pantalla en el medio de la arena, haciéndola estallar en pedazos. ¿Qué demonios acaba de pasar?, gritó Aokigahara. Batiendo sus grandes alas, salió de su lugar delante de todos, corriendo hacia Superman, a pesar de las densas nubes de humo que oscurecían su visión. Debido a la estampida de gente aterrorizada que huía, los tres se vieron obligados a huir. Linterna Verde recogió al marciano debilitado con su anillo de poder, y Big Barda usó su lanza dorada de alta tecnología para alzar el vuelo también, mientras perseguían a la mujer Tanagaria. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», oyeron la voz de Aokigahara, llena de incredulidad. Debido al denso humo que llenaba el aire, no podían ver ni siquiera a 10 metros de distancia. Solo al llegar junto a Chica Halcón, comprendieron el motivo de su reacción. Superman y la Princesa de Fuego yacían inconscientes en el suelo, con Aokigahara a un lado de ellos y un joven al otro lado, un hombre al que habían visto hacía solo unos meses en Apocalipsis. «General Uzumaki», dijo Big Barda con voz cansada, mientras apretaba las manos sobre su escudo y su lanza. «¿Qué haces aquí?», preguntó también Linterna Verde con voz tensa. Sabían que Martian Manhunter había roto el lavado de cerebro de Darkseid sobre Naruto, pero después de presenciar su violenta rabia contra Darkseid, los tres no pudieron evitar sentirse nerviosos. La ansiedad no era un sentimiento que Big Barda experimentara a menudo, pero al estar en presencia del joven que una vez fue su general, se sentía nerviosa. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, Big Barda no se acobardó. «No soy tu enemigo», fue lo primero que dijo Naruto, sin ganas de iniciar una pelea en ese momento. Solo era un clon de Sombra. El original luchaba contra Mongul en ese momento, así que no podía permitirse que lo desvanecieran. «Iba a rescatar a Superman y a mi amigo. Pero si estás aquí por él, no te detendré». La masa de Aokigahara crepitó con electricidad, y Big Barda montó guardia con su escudo y lanza, receloso de Naruto, mientras Linterna Verde recogió el cuerpo inconsciente de Superman con una construcción de luz verde. Tras rescatar al hombre de acero, los cuatro héroes dieron un paso atrás, permitiendo que Naruto hiciera lo mismo con Starfire. Los cuatro héroes no pudieron evitar notar la delicadeza con la que la levantó y la cunó contra su pecho. «Deberías salir de aquí. Las cosas se pondrán complicadas y violentas muy pronto», dijo el clon Naruto antes de que su cuerpo se desdibujara y desapareciera con Starfire en las nubes de humo que llenaban la arena. Los héroes entendieron a qué se refería cuando volaron fuera de la arena y notaron la gran cantidad de robots que se dirigían hacia el humo, hacia Mongul. El clon Naruto corrió durante casi 4 kilómetros antes de detenerse en la azotea de un edificio bajo y lanzar un pequeño genjutsu para que tanto los extraterrestres como los robots ignoraran su existencia. Colocando a Starfire en el suelo, una mirada de preocupación apareció en su rostro cuando se dio cuenta de lo gravemente herida que estaba. Al menos está viva. No sabía qué habría hecho si ella hubiera muerto. No podía perderla. Aparte de ella, no tenía nada más. Ni hogar, ni país, ni familia, ni amigos. Aunque solo se conocían desde hacía un mes, Starfire significaba todo para él. Una luz cian apareció alrededor de sus manos, y las colocó sobre la cabeza de Starfire para curar su cráneo fracturado. El ninjutsu médico no era precisamente su fuerte. Nunca había tenido una buena razón para esforzarse en dominarlo, ya que el Kyuubi siempre curaba sus heridas. Aún así, gracias a sus clones de sombra, adquirió cierta destreza con el jutsu de la palma mística. Al fin y al cabo, era una técnica que Darkseid le había otorgado. Dado que en aquel entonces le habían lavado el cerebro para obedecer al dios del mal, había buscado complacerlo.
Gracias a su técnica de palma mística y a la constitución sobrehumana de Starfire, la pelirroja en realidad mostró signos de agitación solo medio minuto después de que comenzó a curarla. Sus párpados se abrieron y el rubio se encontró sonriendo al encontrarse con sus hermosos ojos verdes. «Naruto», preguntó Starfire con voz débil. «¿Qué pasó?» «SHH, está bien», dijo, sonriéndole amablemente. «El Sion ha muerto. Mongul también morirá pronto. Mi cuerpo original está luchando contra él en la arena ahora mismo. Estás a salvo. Ya no eres una esclava. Todo estará bien ahora». «Oh», dijo débilmente. «Gracias, muchísimas gracias», quería decir muchas palabras más, pero de repente, una enorme explosión iluminó el cielo. Una enorme bola de fuego surgió de la arena en el centro del bastión de guerra, y una expresión de asombro se dibujó en el rostro del clon de Naruto antes de desaparecer. «Naruto. Naruto», gritó Starfire, pero su vocecita quedó ahogada por la enorme onda expansiva que surgió de la arena, demoliendo los edificios cercanos y destrozando todas las ventanas a kilómetros de distancia. Cuando la onda expansiva pasó, Starfire dejó escapar un gemido de dolor mientras se obligaba a incorporarse. Intentó con todas sus fuerzas ponerse de pie, pero las costillas rotas le impedían no gritar de dolor con cada pequeño movimiento. A pesar del terrible dolor, la pelirroja se arrastró hasta el borde del tejado y se incorporó para ver qué había sucedido. Su rostro se endureció, lívido de sorpresa, al mirar en dirección a la arena. «¡No!», gritó Naruto. Anteriormente el edificio más alto e impresionante de War Bastion, la arena había sido arrasada. Solo quedaba un profundo cráter humeante. Lo que ni Naruto ni Starfire anticiparon fue que, antes de que Naruto irrumpiera en la sala de control para matarlo, Bison cometió un último acto de malicia y crueldad. Ordenó a la inteligencia artificial que supervisaba su laboratorio que destruyera las instalaciones subterráneas. El razonamiento del Sion había sido bastante simple. Si hubiera vivido, habría cancelado la orden de autodestrucción por sí mismo, pero si moría, al menos se llevaría a su enemigo a la tumba con él, sin importar cuántos otros inocentes quedarán atrapados en el fuego cruzado. Fin capítulo. El razonamiento del Sion había sido bastante simple. Si hubiera vivido, habría cancelado la orden de autodestrucción. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!